Dios los bendiga a todos y vamos a dar comienzo a este estudio a través de primeramente, ¿verdad? Y así oramos tantillo y vamos a ver qué el Señor tiene preparado para hoy, este precioso día miércoles, a donde estamos nuevamente reiniciando actividades en esta estación. Tu amigo y hermano Pastor Pedro Pash te saluda, te da un fuerte abrazo. Para así introducirnos en este programa de Restaurando a la Familia. Aleluya. Estar ahí con la ayuda del Señor. Aleluya. ¿Cuántos glorifican al Señor? Gloria a Dios. Pues le damos gracias a Dios. Yo le doy, créanlo, le doy muchas gracias a Dios, porque Dios ha estado y ha sido muy bueno con nosotros. No te desconectes. Viene una palabra poderosa, viene una palabra. Gloria a Dios. Y espero que, gloria a Dios, me comenten allí en la radio cuántos minutos me quedan y si no, seguimos adelante, adelante. Es la media, cada media hora hacemos una pequeña pausa por la cuestión de la radio y esperamos en el Señor. Aleluya. Vamos a entrar a este precioso mensaje. Gloria a Dios. Un mensaje muy importante. Gloria a Dios. Que Dios puso en la madrugada. Estábamos meditando en la madrugada y hoy en día quiero decirle, hermano, hermana, que se necesita fe. Y se necesita mucha fe, créalo. Mucha fe para las tempestades. El título del tema precisamente se llama Fe para las tempestades. Gloria a Dios. Dios bendiga a mi hermano que está ahí que me pasó comentarlo ahí en la radio. Un joven que también está ahí echándole ganas. Dios lo bendiga mucho, le mando muchos saludos desde aquí hasta cabina. No pude yo estar y no puedo estar en la cabina directamente, estoy aquí en casa y desde aquí les mando un saludo a todos, al pastor, al director de la radio, Fernando Corral, Dios lo bendiga, juntamente con su esposa, su familia y todos el equipo de pastores que conforman ahí en la radio Consentido. Dios los bendiga a todos y quiero decirles a ustedes, pastores, ánimo, gloria a Dios. El Señor les dará realmente el pago, la recompensa. Gracias por su atención. La palabra de Dios dice algo muy importante ahí en Mateo 8:23. Hoy yo quiero hablar algo acerca de las tempestades. Vamos a ver dos tempestades que hay. Dos tempestades que están aquí en la palabra de Dios que hoy vamos a ver. Vamos a ver dos cosas muy importantes, varias cosas más bien, pero vamos a ver estas dos tempestades. Gloria a Dios. Las reacciones que hay aquí, ¿verdad? En estas tempestades. Allí en el capítulo 8 del libro del Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 23, perdón, Mateo 8:23, dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Dice, y entrando él en la barca, dice, sus discípulos le siguieron. Es muy importante esto, que cuando Dios, ¿verdad?, va a algún lugar, se mueve el Señor a tal o cual lugar. Es importante, aquí está el ánimo en la cual el siervo de Dios debe de estar ahí para con su líder. El Señor se movió hacia la barca y a la vez también se movieron, sí, sus discípulos. Dice que sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad. Diga conmigo, se levantó una tempestad. Un problema, una aflicción, una tribulación, una enfermedad. Lo que usted quiera ponerle, se levantó. ¿Sí? Y qué curioso que se levanta esto precisamente cuando el Señor, ¿verdad?, y los discípulos, ¿verdad?, gloria a Dios, se suben a la barca. ¿Sí? Cuando se meten a la barca, qué curioso.
que en ese preciso momento que se meten a la barca, el Señor, ¿sí? Y los discípulos, ¿verdad? Se levanta, ¿verdad? Esa tempestad. ¿No se te hace curioso que cuando Dios pone una visión, cuando te empiezas a mover, cuando te mueves para el servicio de Dios, de repente se manifiesta una tempestad, se manifiesta, ¿verdad? Una tormenta. ¿No te has dado cuenta? Y verdad que esta situación a veces te destempla. Pero así como dicen los chavos, te saca de onda. Dice, y aquí que se levantó en el mar, ¿verdad? Una tempestad. Dice que era una tempestad tan grande, que las olas cubrían la barca. Fíjese, se mojaron los discípulos, se mojó el Señor. Y hay algo más curioso que sucede ahí enseguida. El verso nos cita algo muy curioso ahí, enseguida. Nomás imagínese cuando el Señor se sube a la barca. No sé, los discípulos a lo mejor se subieron un poquito más después. No sé cuánto tiempo ha de haber pasado aquí. Pero el Señor agarró y dijo, ¿saben qué? Con permiso, yo me voy a descansar. No sé si andaba muy cansado, no sé si se cansó de los trayectos, ¿verdad? Pero Él quiso agarrar y descansar. Sí. Dice aquí donde estábamos leyendo, ¿verdad? Dice que, pero él dormía. El Señor no le interesó lo que estaba pasando realmente, aparentemente, si lo vemos con estos ojos literales. ¿Sí? Porque yo sé que el Señor sabía que iba a venir esa tempestad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Mm? Yo sé que el Señor sabía que iba a venir esta tempestad. Pero aquí el Señor quería darles una enseñanza a los discípulos. El Señor quiere darnos una enseñanza a cada uno de nosotros. El Señor agarró, se subió y buscó un lugar cómodo, ¿verdad? No sé, por allá en el rincón, y agarró y fue y se acostó y se empezó a dormir. No sé si en ese momento, ¿verdad? Sentía, ¿verdad? El agua, no, porque dice que el agua cubría, ¿verdad? Cubría la barca. Dice el verso 25, y vinieron sus discípulos. Yuhu. Dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron. Mira nada más lo que hicieron los discípulos. Yo no sé cómo alcanzas a mirar esta escena. Una escena tan importante. Y vinieron sus discípulos y le despertaron. ¿Cómo? No sé, ¿cómo se habrá sentido el Señor de que lo despertaron? Porque él estaba ya, ¿verdad? Descansando. Él estaba descansando. Los discípulos dijeron, Señor, fíjate bien, sálvanos porque perecemos. ¿Cuántos hoy en día, Señor, aleluya, cuántos no podremos decir esta palabra y más ahorita en estos tiempos de pandemia? Sí, que el mundo ha llamado un tiempo de pandemia, que el mundo religioso sí hoy ha querido tomar una serie de precauciones de acuerdo a los lineamientos del mundo, de acuerdo a la Secretaría Mundial de la Salud, de acuerdo a muchas cosas. Hoy en día hay tantas también problemas dentro de los hogares, dentro de las familias. Se vienen las tempestades dentro de las familias, dentro de los hogares, dentro de los matrimonios. Dice aquí que vinieron sus discípulos. Yo no sé si ve usted la escena, pero en la barca, ¿verdad? No sé, moviéndose la barca por allá y por acá, ¿verdad? Y agarrándose de no sé de dónde, ¿verdad? Fueron hasta donde estaba Jesús durmiendo. Y quiero decirle que no le hablaron, yo creo así viendo la escena, no creo que le han de haber hablado así tranquilito, no. Yo creo que aquí los discípulos le gritaron al Señor, porque imagínense la tempestad cómo estaba, imagínense cómo estaba, ¿verdad? La lluvia fuerte, el viento tan fuerte que tuvieron que gritarle los discípulos. Yo me imagino, ¿verdad? Esa escena. ¿Mm?
Sálvanos, sálvanos que perecemos, sálvanos. ¿Cuántos no estamos en esa posición? ¿Cuántos no están en esa posición ahorita en este momento? Sálvanos. ¿Sabes que tenemos muchos problemas? Vamos a perder la casa. Sálvanos. Van a endeudar, van a quitarnos las cosas porque me endeudé, cometí el error de endeudarme. Sálvanos. ¿Sí están observando esta escena? El verso 26 dice algo mucho, muy importante. Y les dijo, ¿por qué tienen miedo? Muchos podríamos decir, es que son precauciones. Es que ya cuando mencionamos que hay que tener precauciones, es que ya lo estamos declarando por algo. Aquí los discípulos, ¿por qué le fueron a despertar al Señor? ¿Por precaución a que se hundan? Oiga, quiero decirles algo muy importante, ¿eh? ¿Cómo es posible que estos hombres, si hayan ido a gritarle al Señor, a hablarle al Señor, a decirle al Señor que estaban pereciendo, si muchos de ellos eran pescadores? Muchos de ellos, sí, muchos de ellos, pues siempre andaban en el mar. Ya habían, yo creo que habían pasado ya muchas tormentas de estas. Si alcanzan a ver esta escena, hermano, hermana. Muchos, algunos de ellos, ¿verdad? Pues ya habían experimentado. Ahí está un Pedro experimentado en el mar. Experimentado del mar. Yo creo que había pasado muchas tempestades estas y muchas de esas tempestades había logrado conducir la barca, ¿verdad? Las velas, había logrado equilibrarla, yo sé, porque había experiencia en ellos. Pero el Señor aquí les dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué temáis? ¿Por qué teméis? ¿Por qué teméis? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me voy a contagiar, porque me va a dar el virus, porque me va a dar la gripa, porque me va a dar el cáncer. ¿Por qué tienen miedo? Pues no dijiste mucho tiempo que para ti el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo? Es precaución. Cuando decimos que es precaución es porque ya hay un temor, ya hay un miedo y estamos dejando de confiar en el Señor. Gloria a Dios, a su nombre gloria. Es necesario meter al Señor. Allí estaba el Señor, allí estaba en la barca y tuvieron que ir a despertarlo. ¿Qué nos está enseñando aquí el Señor? Aquí hay varias cosas muy importantes. Aquí Dios, el Señor nos está enseñando, ¿sí? Que también tenemos que aprender, ¿sí? A solucionar los problemas. Que no, porque cuando hay un problema, una dificultad, no le tengas miedo al problema. Hay que entrarle, hay que entrarle. ¿Sí? Porque a veces muchos decimos, sí, le voy a dejar todo al Señor. Yo voy a orar. Sí, sí, eso es correcto. Pero también el Señor quiere que nosotros actuemos. Aquí se bloquearon las personas que tenían experiencia en andar en el mar. Se bloquearon. Dijo, ¿por qué teméis? Y luego, aleluya. Hay alguna palabra aquí muy importante cuando dice, hombres de poca fe. Mujeres de poca fe. ¿Por qué teméis? ¿Por qué les entró miedo? ¿Por qué? Porque ahí enseguida les dice, ¿por qué? Sí, porque eran hombres, ¿verdad? Que en ese momento, por causa de la tempestad, ¿sí? Su fe había disminuido. Por causa del problema. Imagínese cuando venga la persecución a la iglesia, que te digan que tienes que entregar a tu pastor y que te ponen el cuchillo, que te ponen la pistola, que te ponen, ¿verdad?, en el área de tortura. ¿Qué vamos a hacer? Esa tempestad
nos destempla y hace que nuestra fe disminuya, que cometamos muchos errores. Aquí fíjate que cometieron un gravísimo error los discípulos, venir a despertar al Señor. El Señor quiere que nosotros también trabajemos en eso. Le ponemos las cosas en las manos de Dios, claro, pero también quiere Dios que nosotros actuemos con nuestros hechos, con nuestras acciones. Dice el verso 27, y los hombres, fíjate bien, ¿qué dice ahí? Se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién nos está diciendo el Señor ahí? Que a ti y a mí, gloria a Dios, con poquita fe, gloria al Señor, los vientos te pueden obedecer. Y si ya los vientos te obedecen, con mucho más razón otras cosas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Están aquí todavía? A su nombre, gloria. Por fe puedes decirle a esa montaña, quítate ahí, ponte allá, ponte acá. Puedes, fíjate, con una fe. Si tu fe fuere como el grano de mostaza, fíjate, poquita fe. Poquita fe. Hombres de poca fe. El asunto aquí no es, ¿sí?, la poca o mucha fe. Aquí viene la duda. Porque si la Biblia dice que, ¿verdad?, si tu fe fuere como un grano, como muy poquita fe, estos hombres le hubieran dicho a los vientos, ¿qué le hubieran dicho a los vientos? ¿Sí? Cálmense, sujétense, se calma la tempestad en este momento, y créalo, que hubiera hecho lo mismo. Pero no actuaron. ¿Sabe por qué no actuaron? Yo alcanzo aquí a ver algunas cosas. Que los discípulos no actuaron porque tal vez, y esto es un pensamiento mío, personal, tal vez si actuaban los discípulos de acuerdo a su experiencia, ellos quizás podrían haber pensado, ¿sí?, que el Señor los iba a regañar, a reprender, porque no era así como deberían de haberlo hecho. Pero hay que tomar en cuenta esto. ¿Cómo es que estos hombres, los discípulos, y habiendo ahí hombres de experiencia de mar, cómo es que le van a pedir al Señor Jesucristo que lo salve si Él era un carpintero? ¡Yujú! ¡Yujú! El Señor Jesucristo era un carpintero. ¿Estamos de acuerdo? Los hombres, algunos que iban ahí en la barca, eran pescadores. ¿Cómo es que estos hombres le van a pedir ayuda a un carpintero? Hoy en día así pasa. Cuando viene la tempestad le vas a pedir, ¿verdad?, ayuda a alguien. Gloria a Dios. ¿Cuántos glorifican a Dios? A su nombre, gloria. Amén. Y los hombres se maravillaron. ¿Por qué? Porque ellos estaban viendo en un hombre. Estaban viendo a un hombre. Dice, ¿y qué es este? Dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? ¿Tú qué puedes decir en este momento? ¿Qué puedes decir? ¿Qué hombre es este? ¿Qué puedes decir? Que es nuestro Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, que aún los vientos y el mar le obedecen. Gloria a su nombre. Aquí vemos muchas cosas. Si te pones a estudiar muy detalladamente estos versículos, vas a encontrar muchas cosas que hoy en día a veces pasan en nuestra vida. Hasta una mosca te puede destemplar. Una mosca te puede destemplar. Yo agradezco mucho a los pastores, al pastor Fernando, agradezco mucho. Estoy batallando un poco para caminar, todas esas cosas. Pero me dijo, ¿sabe qué, pastor? Sí, usted va a transmitir así. Nos manda el mensaje y lo transmitimos a la radio.
Y yo le agradezco mucho al pastor, porque mi pasión es eso. Mi pasión es de que busquemos, ¿verdad?, al Señor para poder alcanzar las almas, para poder llevar un mensaje de transformación a este mundo, a esta sociedad que en este momento está atravesando por una serie de dificultades. Hermanos, hermanas, iglesia está atravesando por una serie de dificultades. La tempestad se ha levantado. El agua está cubriendo tu arca, tu casa, tu negocio, tu trabajo. El agua está inundando, está mojándote todo ahí. El Señor no se ha ido, está descansando, está ahí, pero Él quiere ver cómo actúas. Él quiere ver cómo reaccionas en los problemas, en las tribulaciones. Desafortunadamente muchos de nosotros, sí, actuamos diferente, reaccionamos diferente, reaccionamos torpemente con las personas. Óigame, ¿cómo van a escuchar de Dios? ¿Cómo se van a convertir si nuestras reacciones son totalmente diferentes? Gloria a Dios. Quiero ir rapidito a otro versículo. Ya estamos a punto de salir del aire de la estación de Radio Consentido. Sí, me quedan unos cuantos minutitos. Y quiero leer rapiditamente ahí en Mateo 14:22. Otra tempestad. Dice, enseguida Jesús hizo, ¿verdad?, a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Allá se subió a la barca y se quedó dormido. Aquí él manda a los discípulos. Los discípulos obedecen y se van, mientras el Señor se dedica a hacer otras cosas. Fíjese bien, despedida la multitud, el Señor se va, se sube, ¿verdad?, al monte a orar. Fíjese bien, se pone a hacer otras actividades. Como que se le olvidó que había mandado a los discípulos que se subieran a la barca. El Señor se pone a hacer otras actividades, se pone a orar. Aparte de ellos, dice. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Fíjese bien. El Señor los manda solos. Ellos se van, se suben a la barca y se van solos. El Señor se va a orar. Fíjese esta escena, vea esta escena. Y cuando llegó la noche, fíjese, llegó la noche, diga conmigo, llegó la noche. ¿Sí? ¿Ya llegó la noche a tu casa? Gloria a Dios. Va a llegar la noche de todas maneras. Va a llegar. No estamos exentos de que nos llegue la noche. Pero ¿cómo vamos a recibir la noche? Ese es el punto. Verso 24 dice, y ya la barca estaba en medio. Dice, ya la barca estaba en medio del mar. Ya la barca, el barco, tu casa, el negocio, el trabajo, ya estaba en medio del problema. Ya estaba en medio, quedó en medio del mar. Azotada por las olas, golpeada por las olas, golpeada por tus enemigos, golpeados. Dice, porque el viento era contrario. Verso 25, mas a la cuarta vigilia de la noche, fíjate bien, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jesús bien, se acordó, yo creo, ¿verdad? Dijo, ay, mandé a los discípulos allá solos, se fueron allá, yo me puse a orar, yo me puse a hacer esto, ahorita voy a verlos, ¿sí? Yo veo en estos pasajes que estamos leyendo, yo veo que el Señor quiere ver y ve cómo estamos actuando en el momento de las tempestades, en el momento de las aflicciones y tribulaciones. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Dice, y los discípulos viéndole, miren lo que hicieron los discípulos, sí lo vieron. Dice que lo vieron andar sobre el mar, pero hay un problema ahí. Dice, se turbaron, diciendo, ¿qué estaban viendo? Fíjese bien la tempestad, ¿qué es lo que los hizo ver? Les hizo ver otras cosas que no eran lo que estaba realmente allí. ¿Quién estaba ahí? Las tempestades, los problemas te hacen ver tontería y media, te hacen ver cosas que no son. Ellos se pusieron a ver, ¿sí?, aquí y declararon que era un fantasma. Miren nomás, estaban diciendo que Jesús era un fantasma. ¿Por qué? Porque la tormenta ahí, ¿verdad?, los había destemplado. La tormenta los hizo ver cosas que no eran.
Y dieron voces de ¿qué? Diga conmigo, de miedo. Diga conmigo, tuvieron miedo. ¿Por qué vienen esas cosas? Porque hay mucha gente que hoy en día tiene miedo. Miedo a esto, miedo al otro, miedo. Y sus miedos los trata, ¿verdad? Los frustra a esas personas y los saca, ¿sí? A través de otras personas. Pero enseguida, dice el verso 27, Jesús les habló diciendo, tened ánimo. Yo no sé a quién le estoy hablando hoy en este día. Pero el Señor dice, tened ánimo. No soy un fantasma. No soy esto, aquello, el otro que te estás imaginando. Tened ánimo, yo soy. No tengas miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre la... Mira, esa fe. Ok, ya me dijiste que no soy un fantasma, pero si tú eres tú, manda, yo le entro. Y se avienta Pedro a caminar, echa a andar esa poquita fe. Porque allá les dijo que eran hombres de poca fe. Ya enseguida le vuelve a decir a Pedro. Pero aquí echa a andar esa poquita fe. ¿Y qué es lo que hizo esa poquita fe con Pedro? Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las tormentas, sobre las aguas. No me voy a hundir en el charco, en el agua, en el problema. Y él le dijo, ven, éntrale, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mira, hoy en día muchos de nosotros nos acostumbramos a caminar, ¿sí?, en lo estable, a donde nada nos mueva. Pero cuando Dios nos manda a caminar sobre las aguas, allí está el problema. Dios en este tiempo permitió que la iglesia caminara sobre esta pandemia y muchos nos destemplamos. ¡Yujú! Poniendo miles de pretextos, miles. No quiero oír ahorita. Muchos pretextos se pusieron. Ven, éntrale. ¿Qué dijiste? ¿Precauciones? ¿Qué dijiste? No, yo no le entro. No. Hay que obedecer al anticristo. Hay que obedecer a esto, aquello, lo otro. Metiste a tu familia en confinamiento. Metiste a todo esto. Y mientras ahorita se está atacando a la familia por medio de las leyes que se están ejecutando en todo el mundo. No nomás en México, en todo el mundo. Y te la estoy poniendo ahorita así porque vamos a seguir viendo este asunto de lo que está pegándole a las familias, la desintegración. Esto sí es grave, porque esto sí es una desintegración familiar que se está dando a través del anticristo, a través del diablo. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir, ¿a dónde? Hacia Jesús. Pero al ver el fuerte viento, pero al ver el problema, pero al ver la persecución, pero al ver, ¿qué le pones ahí más? Tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Y qué hace el Señor cuando ve ese tipo de actitudes? Mira, el Señor hace esto. Al momento Jesús extendió su mano, y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudamos cuando vienen las tormentas, las pandemias, las enfermedades, los problemas? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué? Esa pregunta te la dejo al aire. Esa pregunta te la dejo al aire. Mañana nos vemos a la misma hora, 12 p.m. a través de esta estación, tu radio, Radio Consentido 96.9 FM, Centro Cultural RF, Restaurando la Familia, te saluda y mañana te espera a esta misma hora. Oremos. Gracias, Señor, en esta hora por permitirme traer este corto mensaje, ¿sí? La oración anterior que hayas hecho, Señor, un milagro con los radioescuchas que nos escucharon, con los que se conectaron a través de las redes sociales. Señor, te pido mucho por ellos. Muchas gracias, al igual por pastoral, y aumentanos, Señor, la fe.
Aumentanos, Señor. Se vienen tiempos muy difíciles, se vienen tiempos de muchos problemas, pero yo sé que tú estás con nosotros. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima edición de Restaurando a la Familia.